Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Porteños por haberme invitado a participar de esta charla. En mi condición de diputada por una provincia rica en términos de recursos naturales, productivos e industriales, pero también que al interior de la misma tiene desequilibrios sociales, de ingresos productivos y dentro mismo también de la región, en la propia Córdoba. Yo había traído, lo voy a dejar un PowerPoint con serie de datos muy similares. Yo creo que casi todos aquí manejamos los mismos datos respecto de las desigualdades que tenemos en nuestro país, para que luego lo incorporen y todos los tengan, que tienen que ver con situaciones desde donde incluso está la propia población instalada, donde se encuentra concentrada la población, y que es justamente en los grandes centros urbanos, y la ciudad y la provincia de Buenos Aires acumulan el 46%, por ejemplo, de la población. Esto está dando cuenta de una realidad absolutamente desproporcionada de lo que es el territorio nacional. Traía también de cómo ha influenciado en el empleo las políticas neoliberales, que aquí muy bien se han planteado, y donde los centros urbanos industriales han sido los más perjudicados en términos de lo que en ese momento la destrucción de la industria y del empleo. También tenemos de la situación desigual del empleo y del subempleo en las distintas regiones, como el norte argentino es donde más hogares con necesidades básicas insatisfechas existen en nuestro país. Digamos, datos sobre salud, educación, que reflejan con claridad lo que yo supongo que casi todos más o menos saben y conocen respecto de las desigualdades que tenemos en nuestro país. Así que por ahí me gustaría ir un poquito más a ver cómo podemos encarar desafíos para ir revirtiendo esta situación. Yo creo también en esto que hay una cuestión de fondo y de importancia que me parece que tenemos que encarar más allá de las políticas públicas vinculadas a lo urgente, que son la atención de los problemas de salud, de educación, de acceso a las obras públicas y obras sanitarias esenciales como el agua y las cloacas, y otros problemas y políticas estructurales más de largo plazo, más de lejano plazo. Creo que por lo menos uno de los elementos que uno tomó en cuenta de manera muy brutal, por lo menos en mi caso, allá por el año 2003, cuando de alguna manera empecé a recorrer con mayor asiduidad, en función de mi cargo como subsecretaria de Defensa de Consumidor y la Competencia, las provincias, uno realmente palpaba, además de la situación de exclusión, de marginación y desigualdad, que tenía que ver con esa famosa frase, como aquí bien se dijo, de provincias inviables, economías regionales inviables. Uno también lo que veía era la situación de absoluta resignación de la mayor parte de la población y mucho más de los ciudadanos, ciudadanas de escasos recursos respecto de esa condición y de la imposibilidad o de la incredulidad de que esto se podía revertir. Digo esto porque esto tuvo que ver también, como bien se ha dicho aquí, con una política si bien parecía muy sutil, pero que caló muy hondo en nuestra sociedad, una política cultural, donde efectivamente esta realidad estaba dada así y no había manera de cambiarla ni de modificarla. No solo porque estaba estigmatizado estas provincias, estas regiones como inviables, sino también por la política permanente de todos esos años de desarticulación, de desmembramiento, de persecución y de desaparición de todos los cuadros políticos dirigenciales de los distintos sectores de la sociedad, que en su momento eran los que organizaban y contribuían para encabezar y protagonizar los cambios y las mejoras en pro de la igualdad. Entonces, toda la penetración y la política cultural que se hizo con respecto a que esta situación era imposible de cambiarse, más el desmembramiento y la desarticulación de la organización social que posibilitaba que eso también siguiera profundizándose. Entonces, me parece que estos elementos son importantes a la hora de tener en cuenta en el rol del Estado
para poder dar vuelta a esta situación en términos no solamente de políticas económicas, sino también de políticas sociales y de políticas culturales. Y en ese marco, creo que aquí es importante también rescatar la necesidad de reconstruir el Estado, porque obviamente el tema era con el Estado que nos encontramos a partir del, por lo menos nosotros en el 2003, el Estado que nos encontramos a nivel nacional y seguramente también muchos a niveles de las provincias después de las políticas neoliberales, era un Estado que justamente no servía de ninguna manera para estas otras políticas de reindustrialización, de recuperación de la dignidad por parte de la población. Entonces eran estados absolutamente burocráticos, desvinculados, sin ningún tipo de articulación ni contacto con la ciudadanía, ni mucho menos articulados con lo que son los municipios y comunas en el conjunto de la Argentina.